final tuvo Luis, quiere cobrar antes que lo mudemos. Si no, se van ahí así, madre. Eso porque no compró no cobró la garantía, ¿viste? Claro, él no cobró la garantía, no hubo depósito. Chicos, ¿quieren ver a Jenny cuando tenía 21 años? No. Yo la conozco. Y el churro que está al lado era mi marido. Yo la conozco, Jenny. La más bonito de esta tierra. Había otro más lindo que él. ¿Esta en la del medio sos vos, Jenny? Sí. La del medio. Está para este lado, ¿no? ¿En qué año fue eso? Vivían aquí en tu casa, no te acuerdas. 72. 72. Julio del 72. Bien. 20 años tenías ahí, No, me parece que a ver, ¿cuál es que soy yo? un poquito más, me parece. ¿Cuál es que soy ¿La del yo? medio? Sí. Bueno, capítulo 5, página 80. 80. ¿Pusiste? Ahí está. Los cuatro. Este. No, ya lo vimos también. El otro que ahí A ver, ya Jenny. estábamos gozados. Yo lo marqué igual, ¿eh? Las fotos estábamos gozadas. Ah, ¿Este? Ah, claro, ya La está. que tiene el flequillo rarín. Sí. El que tiene el muro, el 80, página 80. Ah, mira, No, más. tapado de No, piel larga. más. Acá quedamos. Más al final, ¿eh? En 80. La marcaste la otra vez. Muy bien, 80. Yo la marqué también, ¿no? 80. Jennifer. Ahora después, ahí otra vez. ¿Ya está eso? Sí, tanto. Bueno, mientras esperamos a los que faltan, después si oramos. Le dije, me dice, estoy atrasada, pero no te atrasé más entonces, le dije. Ay, esta me tiene que... Pasa que, viste, estoy acá. Ah, yo ya la llevaba. O salió o te entró a buscar. Ya nos vamos a mudar pronto. Acá nomás, frente así en diagonal. Qué barro. Más fácil se la hace, más le cuesta. Sí, parece que Tremendo. sí. Oramos, ¿qué le parece? Amén. Señor Dios, Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos permite, Señor, estar juntos como tu familia, papá, sobre una mesa, Señor, aprendiendo tu palabra, bendiciéndonos los unos a los otros, ministrándonos, Señor, gozándonos unos con los otros, papá. Gracias por este tiempo que nos permites vivir, Señor. Realmente nos sentimos orgullosos, Señor, de ser tus hijos, papá. No por mérito nuestro, sino por todo inmenso y maravilloso amor, Señor. Gracias, papá. Te pido, Señor, en nombre de Jesús, que estés abriendo nuestros oídos espirituales, Señor. Tú sabes que a veces nos cuesta un poco entender tu palabra, Señor, pero queremos poner todos nuestros sentidos, Señor, en tu palabra, en la administración del día de hoy, en la clase, papá, de hoy. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que estamos con muchos problemas, tú sabes que estamos distraídos, Señor, sabes que tenemos cosas que estamos pensando, Padre, lo que tenemos que hacer después, lo que tenemos que hacer antes, Señor. Tú sabes todas las cosas, papá. Por eso te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos ayude a enfocarnos, Señor, en la clase del día de hoy, papá. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús también te pido ayuda para poderla dar, porque sin tu ayuda, Señor, sin tu intervención, es imposible que tu palabra sea bien interpretada, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, te damos la gloria por este tiempo, papá. Sé que nos hablarás, sé que será de bendición, Señor. Te pido por aquellos hermanos que todavía no han llegado, Padre, prepara el camino, Señor, apura sus pasos para que puedan llegar con gozo, con alegría a tu casa, Señor, a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, háblanos fuertemente, Señor, el corazón. Y sobre todo, papá, tú eres nuestro Rey. Te amamos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Titi, Lolo. la Lore. Lolo, Lorena ¿Quién es Titi? Fernández. Fabián. Titi Fernández. El periodista. Fabián es Titi. Está mirando mucho fútbol, ¿Qué pasó? ¿Qué pregunta fue esa? Jenny. No, porque está en el gozo, en el... Claro, te salta en el... Titi Lolo, no sé ni quién es. Lolo se pone la Lore. Ah, ¿y Titi? Cuando no lo tenés agendado, te salta. Claro, te salta lo que ellos se ponen abajo. Los nombres, Titi no claro. sé quién es. Fabián. Ah, Hermano Fabián. sí. No, yo tengo Tienes que agendarlo. Me sacaron el... Bueno, arrancamos, ¿qué les parece? Amén.
Por fin empezamos con el capítulo número 3 del libro de Hechos y leamos la introducción. ¿Sí? El ministerio de Pedro y de Juan. ¿3 o 5? ¿Dijiste 5? 5. Ah, 3. ¿3 dije? Sí. Wow. Capaz que tenía otro. Claro, pues Hechos 3. Hecho 3. Ah, sí. Por más que sea el capítulo 5, vamos por Hechos 3. Ah. Por fin pasamos a Hechos 3, sí. Ah, el capítulo de Hechos 3. Capítulo de Hechos 3. Introducción. Algunas personas creen que a los creyentes no les puede pasar nada malo, pero Dios hace que nuestros sufrimientos nos perfeccionen. La música de guitarra se puede escuchar solamente si se toca o se puntea las cuerdas. El jugo de naranja se produce solamente si se exprimen. La harina se hace solamente moliendo los granos. El calor de la leña se siente solamente si ésta se quema. Los mejores creyentes son los que a menudo han pasado por sufrimientos. El sufrimiento nos perfecciona. ¿Sí? Es la forma donde Dios nos va moldeando, como decía ayer en la prédica, y nos va preparando para lo que viene por delante. El sufrimiento siempre Yo es iba parte. viendo, vi pedacitos de barro. Barro por todos lados. No, pero yo decía, esos son los que Dios va sacando de nosotros, ¿viste? Ah, se va cayendo. Raspando, claro. Pero se me vino eso a la mente, ¿viste? Digo, eso es lo que Dios a veces, a través del barro, salpica un pedacito de barro. Son los que Dios nos va sacando, 2 o 3 prédicas los más. que nos pregunta, la falta de perdón, ¿entendés? Todas esas cosas. Dios Sí. nos va. Exactamente, vamos pariendo todo eso. Ujú. Bien. Hechos 3 comienza con la sanidad de un mendigo cojo. La multitud estaba asombrada por esto. Cerca de 2000 hombres respondieron al mensaje de Pedro y fueron salvos, pero comenzaron a soplar vientos de persecución. Pedro y Juan fueron arrestados después de llevarlos ante el Sanedrín. La persecución comenzó a cambiar su vida. Las cosas nunca volvieron a ser igual. Sin embargo, por causa de la persecución se inició lo mejor de la iglesia. Acá tenemos las 3 lecciones, lección 1, lección 2 y lección 3. Así que empecemos con la lección número 1. Dice, Pedro y Juan ministraban a un mendigo cojo. Primera parte, Hechos 3 del 1 al 10. Vamos a leer Hechos 3 del 1 al 10. Y que lo tenga, por favor, fuerte. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le firmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Bueno, ahí tenemos entonces la historia de este cojo de nacimiento. Nosotros leemos unos versículos antes. Vamos a ver el capítulo número 2 que decía que los apóstoles hacían muchos milagros y señales, ¿no? Que el Espíritu Santo a través de los apóstoles hacían muchos milagros y señales. Vamos a acomodar un poquito. Ayer puse al pastor del templo La Hermosa de Pasco. Es un muchacho del Seibo. Ah, ¿de Seibo? Sí. Es grandísimo el templo ese. Puso una casa de restauración, de adicción, de eso. Ajá. En Álcega y Centenario en la esquina. Álzaga y Centenario. Está el club ahí, ¿no? No, es la otra, estoy en Club. Ah, la otra es. Hay un par de chicos que están internados. Es grande, no lo conozco.
No, no conozco el lugar. Vino un muchacho la vez a dar testimonio en la iglesia. Ah, ¿vino? Recibió un disparo en la ¿Hermosa? cabeza. Cote se llama. Perfecto. ¿Cómo? Cote. Bueno. Y voló la boca por el suelo. Y acá te quedó el otro del estudio. Igual no tiene esperado. Traté lo posible de acomodarla. Ahí está. Mirá. Muy bien, la cuenta como vamos al libro. Este es de lo anterior. Bueno. Este ya lo podés sacar y guardarlo en otra parte. Sí. Quiero que lo vean familia. ¿Seguimos? No tuve suerte, pero bueno. Sigamos. Estamos viendo entonces, unos versículos adelante, vamos a ver que los apóstoles, por mano de los apóstoles, el Señor hacía muchos milagros, señales. Pero acá Lucas se detiene precisamente en un milagro en especial. Ninguno de todo lo que podemos leer en el libro de Hechos, ninguno de los milagros es tan puntual como vamos a ver en el día de hoy. El milagro del cojo que fue sanado en la puerta de la hermosa del templo. Nosotros podemos ver acá a un cojo de nacimiento. Cuando Lucas deja estos detalles diciendo que el cojo era cojo de nacimiento, está diciendo algo muy serio. Nosotros podemos tener, cuando vemos los ministerios de los apóstoles, vemos que sanaban, vemos que la gente por ahí empezaba a ver más, los ciegos empezaban a ver, pero eran ciegos que se volvieron ciegos en el camino de la vida. Porque hay una tradición judía que dice que el único que puede sanar las cosas del nacimiento es Dios. Dios es el único que puede sanar al ciego de nacimiento, al mudo de nacimiento o al cojo de nacimiento. Acá cuando habla de que el cojo es un cojo de nacimiento, lo que está diciendo es que fue Dios el que lo sanó. Entonces de repente vemos, y leemos la historia otra vez, vamos a dar cuenta que este cojo fue sanado por Pedro y Juan, no por Dios. Entonces acá tenemos Lucas lo que hace acá es un embrollo bastante importante. Él está diciendo que era un cojo de nacimiento sanado por dos hombres. Por eso mismo cuando Pedro de repente se para y dice, ¿por qué me miran a mí? Como si fuera yo el que lo sané. Está diciendo que él no lo puede sanar porque él no es Dios. Claro. Si hubiese sido un cojo que se rompió el pie y al otro día fue un milagro y se curó el pie, sí. Es un milagro de los que se puede, ellos pensaban que lo podía llegar a hacer algún profeta. En cambio, el gran milagro de una persona que estaba así de nacimiento, por eso cuando leemos los evangelios vemos que Jesús sanó al ciego, ciego de nacimiento, al mudo, mudo de nacimiento. O sea que eso da una clara muestra de que es Dios el que está sanando. Y ahora acá en el versículo, en el capítulo 3 de Hechos, vemos a este cojo de nacimiento que fue sanado por Dios. Por eso Pedro se levanta y dice, ¿por qué me miran a mí? Como si yo lo hubiese sanado. O como si nosotros, con Juan, lo hubiésemos sanado nosotros. No fuimos nosotros, pues no somos Dios, sino en el nombre de aquel el cual ustedes crucificaron, ese sí es Dios. O sea que Dios mismo se empieza a presentar a través de sus apóstoles todo su poder. O sea que el mismo poder que tenían Pedro y Juan, por ser apóstoles de Jesucristo y representantes de Dios, nosotros somos sus representantes, tenemos exactamente el mismo poder. La misma autoridad. La misma autoridad. Si nosotros queremos sanar a alguien, tenemos que orar por él y rogar al Espíritu Santo que lo haga. Pues nosotros no podemos hacer nada. Eso es lo que deja bien en claro acá Pedro. Claro, como que Pedro fue, digamos, un instrumento en la mano del Señor nada más. Dios lo usó a él para hacer el milagro. Fue sorprendente el milagro que hizo. Nosotros vemos cuando vemos a este muchacho cojo de nacimiento, dice que, a ver, vamos a volverlo a leer, por favor. Hechos 3. Sí. Sí, Vamos a leer esta versión, escuchá. Un día subió Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, junto a la puerta llamada La Hermosa. Si nosotros vemos acá en el estudio, vemos la puerta La Hermosa. ¿Vieron al principio de todo? La puerta de oro en el exterior del muro de Jerusalén. Esa es la puerta de La Hermosa. Se dice que el Mesías va a pasar por ahí. Hay las traducciones judías, el Talmud judío y otras tradiciones judías dicen que el Mesías va a pasar por la puerta de La Hermosa. Entonces los musulmanes quisieron, la bloquearon, para que el Mesías no pase. O sea que los musulmanes tienen mucho más fe que nosotros. Ellos sí pusieron muchas piedras ahí para que no puedan pasar el Mesías. Lo que pasa es que ya pasó el Mesías.
Porque ¿quién pasó por ahí? Jesús. Jesús, y encima pasó Pedro y Juan. Y en Pedro y Juan, ¿qué espíritu tenían? El espíritu del Mesías. O sea que ya pasó. Sabemos que en su segunda venida, él también cuando ponga sus pies en el monte de los olivos, va a entrar por esa puerta también. No sé cómo hará. Romperá todo lo que hay ahí, pero va a pasar por esa puerta. Perdón, o sea que cuando venga el anticristo va a querer pasar por ahí, haciéndose el Mesías, Claro, se va a hacer pasar por el Mesías. queriendo pasar por ahí, por esta... Por la puerta de la hermosa. Pero él no va a poder. Claro, no va a poder. El que va a poder pasar es el verdadero Mesías. Ah. ¿Sí? Ujú. Sigamos leyendo. Hermosa. Había un hombre lisiado de nacimiento, dice esta versión, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna. ¿Ven que limosna no es un término católico? No. Limosna está acá. Ujú. O sea que limosna es esa persona que está en la calle y vos le das plata a esa persona, o le das algo, le estás dando una limosna. Claro. No le estás dando una ofrenda, no le estás dando un diezmo, sino una limosna. ¿Ya? Limosna. A los que entraban en el templo. ¿Por qué lo ponían ahí sus amigos, digamos? Porque cada vez que uno va al templo, uno va con un sentimiento de culpa. Ellos iban a expiar sus pecados. Entonces, obviamente, vos ves a una persona así, te ves a vos que está mal, lo ayudás. O sea que hay mucha psicología ahí hecha por estos que llevaban Sí. a este para que pidiera. Cuando este vio que Pedro y Juan estaban por entrar, le pidió limosna. Pero Pedro con Juan, mirándolos fijamente, le dijo, míranos. Y el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Impresionante. De repente Pedro está por pasar por ahí, el mendigo les pide plata, lo está mirando, Pedro lo mira y le dice, míranos. Se lo está mirando. Claro. El lisiado estaba en la puerta, lo mira Pedro, Pedro lo mira a él y le dice, míranos. Muchas veces nosotros miramos sin mirar, igual que el lisiado este. El lisiado lo estaba mirando, pero no lo estaba mirando a Pedro. Seguramente estaba mirando las manos de Pedro, a ver si tenía algún anillo, si iba a meter la mano. Estaba mirando la situación que donde podía sacar mano o provecho. Lamentablemente mucha gente es así. Viene a la iglesia y en vez de mirar al Señor, están mirando dónde sacar provecho. Y por eso Pedro le dice, míranos, mírame acá a la cara. Entonces cuando lo mira a la cara dice, no tengo plata ni oro. Acá vemos dos apóstoles que si vemos un par de versículos anteriores, dicen que todos los que se convertían vendían sus casas, vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. O sea que los apóstoles sí tenían dinero, pero no era dinero para ellos, sino para poder mantener la obra. No era de ellos la plata. Por eso realmente cuando Pedro va y le dice no tengo plata ni oro, significa que no tenía un peso. Realmente estaba seco y no tenía nada ni nada. De esto podemos hacer muchas prédicas, está muy bueno este tema del lisiado, no me quiero detener mucho en eso. Pero versículo 5 dice, el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El otro día estaba escuchando a un pastor que decía que había escuchado en el Vaticano, que mientras que unos curas miraban todas las bellezas que hay en el Vaticano, el oro, las cosas, las pinturas, todo el desparramo de dinero que hay en el Vaticano, le decía al otro cura, decía, nosotros no podemos decir, como dijo Pedro y Juan, que nosotros no tenemos plata ni oro. Entonces el otro cura le dice, y tampoco podemos decir, Levántate, levántate ya. porque no tenían el poder. No tenían poder. No podían decir, no tenemos plata ni oro, porque están llenos de plata y llenos de oro. El otro cura le dice, pero tampoco podemos decir, No, levántate. levántate y anda, porque no tienen el poder para hacerlo. Ellos mismos saben encima. Ellos lo saben, lo tienen bien en claro. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Muchas veces cuando vemos este tipo de milagros, no sé si a ustedes les pasó, yo he ido a milagros así de sanidades, a milagros, he ido a cultos, a eventos de sanidades, Campañas. a campaña y todo eso. Yo he ido a verlo a Benejín. Cuando vino Benejín acá en la Argentina, acá en Cheveles, he ido a verlo y he visto muchos milagros hechos en ese día, en esas noches. 3 noches creo que fueron, o 2 noches. 2 o 3 noches en Estado de Vélez. Muchos milagros, realmente veías a la gente salir corriendo. Corriendo no, se veía que se paraban. Yo fui con 2 personas, una tenía un brazo más chico que el otro, así más o menos la diferencia. Y cuando empezaron a cantar así, levantó los brazos y el otro brazo se le estiró.
y los dos brazos iguales. Y también una de las señoras que había tenido un problema en una pierna, tenía una pierna más corta que la otra. Y también vino caminándolo más bien. Así que fueron dos milagros tremendos que pasaron ahí. Pero no eran ciegos de nacimiento. Bueno, Marcela Merino se paró en el árbitro y los resultados de los médicos que mi brazo era más corto que el otro, dijo, mire cómo se tiró el brazo. Tenía los dos brazos igual. Claro. Dijo, esto es un milagro. Ahí vemos los milagros de Dios. Y siempre siguen los milagros. Y cuando una persona que no puede caminar se levanta, empieza a tener miedo, así como Claro, que se va a caer. que se va a caer, media de incredulidad humana, ¿no? Acá el cojo dice que no, acá el cojo Saltó. saltó, como dice Isaías. Cuando venga el Mesías, el cojo saltará como las cabras de las praderas. Así dice el profeta, creo que 62 de Isaías, no me acuerdo. Con el que ahí el tema del poderoso Israel. Poderoso Israel viene de ahí. Entonces dice que iba a saltar los cojos. Entonces acá se cumple la palabra de que el Mesías ya estaba entre ellos. El espíritu del Mesías. Ya el Mesías había partido al cielo. O sea, podemos ver acá la fuerza que ya el Mesías estaba presentado. Vos imaginátelo. Dice que de ahí se fueron directamente al templo. El tipo nunca caminó en su vida. De repente salta y se podía haber ido para cualquier lado. Yo no sé cuánto nos hubiésemos metido con ellos al templo. Capaz voy corriendo a mi mamá, a mi papá, a decirle, mirá, estoy caminando. Voy corriendo para saber lo que es realmente correr y me pongo a correr por todo Jerusalén dando vuelta a la manzana. No sé qué hubiese hecho. Pero este hombre dice que entró con ellos saltando y alabando y glorificando a Dios al templo. Acá vemos una conversión total del hombre. Amén. Realmente cuando una persona se convierte todo su corazón, salta de alegría y va a darle la gloria a Dios, al templo. Vos querés saber si esa persona que trajiste acá y hizo la oración de fe, yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, ¿realmente aceptó a Jesucristo? Fíjate si el próximo culto Bien temprano. llega para alabar a Dios. ¿Seguís justo? Ya te confío. Cielo. A la hora que nos vamos. Ahora empecemos. Ay, qué mala compañera. Compañerita. ¿Lo van entendiendo? Perfecto. O sea que ahí tenés más que hablar en lenguas, acá tenés una verdadera verificación de que si esa persona se convirtió o no se convirtió. Próximo culto va a entrar corriendo a darle la gloria a Dios. Y eso es el testimonio. De acá empieza a hablar del testimonio. Porque vos imaginás, está Pedro, está Juan y está el tipo. Pedro acá, Juan acá y el tipo ahí, saltando. Entonces todo lo que vos le querés discutir algo y que el tipo está acá. Y vos querés discutir como el Sanedrín, querían discutir con ellos y el tipo acá saltando. ¿Y qué van a decir los tipos? No. No salte más, acá te quieto. Aparte que todos lo vieron que estaba él ahí postrado. ¿Cuántos años habrá sido ese tipo? Creo que en una versión decía algo de 40 años que había estado postrado. O en un estudio que escuché, decía, hablaba Nacimiento. del nacimiento, el tipo tenía más o menos 40 años, postrado ahí, lo habrán visto todo, siempre iba a la puerta del templo, estaba siempre en la puerta y no adentro del templo, por eso siempre estaba al borde de su milagro, hasta que vinieron y lo metieron al templo, para que reciba su milagro. Es otra prédica más preciosa que hay sobre este tema, que para hacer 10 prédicas por lo menos. La cuestión es que ahí está el testimonio, lo conocían todos. Pedro y Juan, ¿cuántas veces pasaron por ahí? Seguramente lo habrán saludado y entraron. Saludaron y entraron. A la que llegó el momento, después de Pentecostés, donde se pudo parar, mirar la necesidad del otro, ya fue el Espíritu Santo que les dijo, hagan esto, ellos lo hicieron. Por eso nosotros, por más que haya cosas que parecen tan rutinarias en nuestra vida, hay un momento donde el Espíritu Santo nos dice, es ahora. Capaz vos lo saludaste miles de veces al kiosquero, al verdulero, al almacenero, al que sea. A tus vecinos, lo saludaste miles de veces. Pero llega un momento donde el Espíritu Santo te hace, es ahora. Entonces ahí es donde soltás la palabra y dejá que el Espíritu Santo haga el resto. Eso fue lo que hicieron Juan y Pedro. Fue en el momento justo donde ellos tenían que soltar la palabra para ellos. Si lo hubiesen soltado antes, por ahí no pasaba nada. Gracias por el estudio, porque yo a la mañana, lo primero que le conté a toda mi familia es que a la mañana yo me levanto y me arrodillo a orar, pero mis piernas no las siento, están dormidas. Y si me paro, parece lana, ¿no? Que no las tengo. Entonces oro. Digo, Señor, yo necesito caminar. Y me paro.
y caminé, y llegué a la nube, y volví sola en el colectivo, y volví a viajar otra vez, y volví. Y sigo en pie, así que gracias a Dios, Gloria a Dios. ese mismo espíritu que Dios nos quiere llenar en su plenitud, está en medio nuestro. Amén. Como el Gloria. paralítico. Como el paralítico. exactamente. Por ejemplo, en el caso de la iglesia nuestra también, en el pone ahí que teníamos, había una hermana también que venía con bastón. Ujú. Con bastón. Y después hubo un momento que soltó el bastón y empezó a saltar. Y ya caminaba sin bastón. Se apartó y se fue a otra iglesia, pero bueno. El milagro lo tuvo. Entonces ya se ha ido a otra iglesia, no hay problema. El Ahí. tema es que no se va. Te duele, sí, pero te duele. Claro, no se vuelve al mundo, pero bueno. La cuestión es hacer lo que tenemos que hacer en nuestra parte, ¿no? Sí. Hay veces que recibimos el milagro y somos como esos 10 leprosos que uno va a darle Sí, la gloria a Dios y los otros vuelven atrás. Claro. Claro. Y acá el cojo se podría haber ido corriendo por otro lado. Sí. A la familia, a la casa, a bailar, al boliche, andar solo se habrá ido. Pero él no, él entró directamente de la mano de Juan y Pedro. Muchas veces pasa así. Uno recibe el milagro y Se va, se olvida. se olvida. Y viene cuando necesita de vuelta del milagro. Claro. Ujú. Así dice, ¿y todo cómo reaccionó toda la gente? Maravillada, Asombro. contenta, Asombro. con asombro. ¿Asombro dice esa versión? Y espanto. dice. Con espanto. Espantado. Espantados. Espantado. Qué bárbaro, ¿no? Qué Sí. Qué corazón duro, ¿cómo te vas a asustar de una persona que ha recibido un tremendo milagro que le cambió la vida? Vos imagínate toda tu vida viviendo, esperando que venga alguien, te cargue y te tira a la puerta de un lugar, viene al otro día, te vuelve a cargar, te mete adentro, te saca, parece una planta. Y este gran milagro le cambió la vida. ¿Y la gente cómo lo recibió? Espantado. Espantado. Tremendo. Y tristemente todo eso. Pero se puede hacer muchas prédicas sobre esto y es hermoso. Por lo ocurrido. La cuestión es que el testimonio de que Jesucristo estaba ahí, que Jesucristo era Dios, que el Espíritu de Dios estaba sobre estos dos hombres, estaba saltando acá al lado. Todo el tiempo. Yo creo que ustedes, mientras leamos este estudio y esta parte, no se olviden siempre de que lo veas al cojo acá saltado al lado mío. Siempre saltando. ¿Sí? Seguimos. Contexto histórico. ¿Entendieron todo, no? Sí. Bien, gloria a Dios. Ya vimos que Lucas dice que los apóstoles hicieron muchos milagros y prodigios. Hechos 2:43. Ahora, él nos da un ejemplo. Cuenta acerca de la sanidad del cojo. Este es el único milagro que Lucas describe con detalles en Lucas 1 al 7. Lo hizo porque este milagro fue como la bisagra en una puerta que permitió que se abra para que los creyentes pudieran ver más allá de Jerusalén, hasta Roma. ¿Cómo? La persecución comenzó después del milagro. A la vez, el esparcimiento del Evangelio. Por lo tanto, la sanidad del cojo fue un evento muy especial en Hechos. La mayor parte de Hechos 3 y 4 se relaciona con la sanidad del cojo. Miremos las 3 primeras de 11 verdades que estudiaremos relacionadas con este milagro. A. La gente va madurando lentamente en sus creencias. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Hechos 3:1. En el templo en Jerusalén se hacían muchos sacrificios. ¿Cómo? No, con Jenny estoy hablando. Ah, Sí, no, papá. Está todo al revés en el libro de ellos. ajá, está al revés. Pobre, Sí, creo que... Bien. Para que me perdí. En el día, no. En el templo de Jerusalén se hacían muchos sacrificios de animales cada día. Entre estos sacrificios había 2 en ofrenda quemadas por la nación de Israel. Uno era en la mañana y el otro en la tarde. El día de un judío empezaba a las 6 de la mañana. Bueno, este es el día que tiene que ver con la parte religiosa, porque el día de los judíos empieza a las 6 de la tarde. Para ellos los días, ellos tienen 6 tipos diferentes de calendarios, pero para ellos el día empieza a las 6 de la tarde. Algo raro, pero bueno. Pues si vos lees Hechos, eso lo tengo en el estudio de Génesis. Si vos lees Génesis 1:2, Eso es lo que yo nunca entendí. 1:3, Eso sí, ajá, al revés. al revés. Dice que la mañana y el día, un día. Claro, No el primer día, un día. claro. Entonces ahí empiezan ellos y ven siempre que el día empieza
A las 6 de la tarde. Después de la mañana. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué? Llegaste a comprender por qué yo no entendí nunca. Y me preguntaron y le dije, te debo, porque tampoco lo sé. Lo que pasa que es como la forma como Dios creó los días. Él los pone siempre que empiezan a las 6 de la tarde, no a la mañana. Nosotros somos que a la mañana. Pero el día, ¿a qué hora comienza el día? A las 12. A las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Todavía de noche. Y el día comienza a las 6 de la tarde. Para los judíos, ¿no? Y según lo que dice Génesis. Pero viste que los viernes, cuando en sus trabajos ya terminan, cierran a las 6. Claro, porque empieza el sábado. Ya empieza el sábado. Claro, y el otro día ya no trabajan. Ya el mismo día no trabajan. Ah, Ya a partir de esa noche ya no trabajan más. ah, porque cierran a las 6 de ellos. Y se cierran un poco antes para empezar a las 6 ya con todo el ritual. Ah, Hasta el sábado a las 6 de la tarde. Hasta el sábado a las 6 de la tarde que empieza el otro día. El domingo. Ujú. Ah, Ahora después te explico bien ese tema. Pasa que es medio complicado. medio complicado y lo tengo en el estudio de Génesis. Así que... Pero en realidad casi la mayoría de las personas no trabajaban los sábados. Jenny. Ah, en el campo era así también. ¿Así? ¿No se trabajan los sábados? No, después. Claro, después la necesidad misma. Antes era sábado y domingo el descanso. Ahora ya no. No, ahora sábado y domingo, duro. Ahora ya no hay descanso, parece. Ni domingo siquiera. Bien. Madrugada. Los judíos piadosos oraban temprano y volvían a orar a las 3 de la tarde. Esto era poco después del sacrificio de la tarde en el templo. Recordemos que Daniel oraba todos los días a esas horas. Daniel 9, 20, 21. También algunos gentiles como Cornelio temían y respetaban a Dios y oraban por la mañana y por la tarde. Pedro y Juan iban a orar al templo. Llegaban a la hora del sacrificio de la tarde. Este versículo de Hechos 3.1 cubre mucho. Podemos ver que los cristianos judíos todavía iban al templo semana tras semana. También estaban practicando aún las leyes del Antiguo Testamento que Jesucristo ya había cumplido. Más tarde, el libro de Hebreos enfatiza que el Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo. Tenemos un mejor altar, un mejor sumo sacerdote, un mejor sacrificio y un mejor templo. Hebreos enseña que no hay necesidad de más sacrificios como en el Antiguo Testamento, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La iglesia aprendió esto a medida que maduró, pero en los primeros días los creyentes continuaban sacrificando animales. Si tienen alguna duda, lea Hechos 21, 17 y 26. Ahí podemos ver a Santiago y a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Ellos contaron a Pablo que todos los judíos cristianos eran todavía seguidores de la ley. O sea que los judíos cristianos seguían exactamente los rituales de la ley como eran. Hoy en día siguen algunos conceptos de la ley. Obviamente ya no se sacrifica más porque no hay más templos. Pero si ellos tuvieran su templo, los judíos que no son cristianos seguirían todavía sacrificando animales. Por eso quieren hacer urgentemente el templo para seguir con esa ceremonia. Porque ellos piensan que Dios no está con ellos, exactamente por eso, porque no pueden sacrificar los animales. Una vez que pueden empezar a sacrificar, ya como va a empezar su buena relación con Dios, y ahí recién va a mandar el Mesías, el Eterno, como lo dicen ellos. ¿Entienden? Me reparé. El fin fue de la ley, de Cristo. Tenemos un mejor altar, sí, la iglesia aprendió, ¿eso no? Y le aconsejaron. Ahí podemos ver a Santiago de razón. En Hechos Hechos 21, 20. Y le aconsejaron que se purificaban por la ley. Él se purificó y probablemente compró 8 palomas y 4 ovejas para sacrificar en el templo. Ahí está el número 6, 9 y 12. Pablo hizo esto para complacer a los creyentes que todavía estaban bajo la ley. Jesucristo murió para librarnos de esta, pero ellos continúan viviendo bajo esa ley. Los creyentes maduran lentamente en sus creencias. Llegó un momento donde Pablo tiene que ir a Jerusalén. ¿Se acuerdan de esa historia? Pablo va a Jerusalén. Cuando entra a Jerusalén se tenía que purificar. Y los líderes de la iglesia le dicen que vaya a purificarse en el templo para no tener problemas con los cristianos judíos ya convertidos. Entonces va al templo y se purifica. No porque lo necesitaba, no porque él pensaba que él estaba inmundo, sino para quedar bien y no ofender la fe de los judíos cristianos que estaban con ellos. Nosotros tenemos que aprender que en Cristo tenemos libertad, pero nuestra libertad no nos puede hacer
ofender a los cristianos, por lo cual Cristo también murió, que son menos crecidos en la fe. Nuestra libertad no puede pisotear ese crecimiento pequeño de mis hermanos que recién están comenzando en las cosas de Cristo. ¿Se entienden? Yo puedo ser muy crecido en la fe, entender muchas cosas de Cristo, pero si yo alguna de esas cosas te voy a ofender a vos que recién estás empezando, yo me las tengo que guardar, tengo que cambiarlas y tengo que hacer las cosas para no ofenderte a vos, porque yo tengo que cuidar la conciencia de mi hermano que recién está aprendiendo, la débil conciencia de mi hermano que recién está aprendiendo. No es que yo soy libre y yo entiendo y yo agarro la espada y corto cabeza a mis hermanos en Cristo. Acá Pablo no hizo eso. Pablo tranquilamente hubiese dicho, ¿para qué hacen eso? Ya pasó, hubiese escrito una carta, hubiese leído Hebreos, hubiese hecho muchas cosas, pero él no lo hizo. Él prefirió ir y purificarse, como la ley mandaba. Gastar plata, comprar palomas, llevarlas para que las maten, como la ley manda, para no ofender la débil conciencia de los hermanos. Nosotros tenemos que aprender a cuidar la débil conciencia de nuestros hermanos. Porque un hermano lastimado es un hermano que tarde o temprano se va a ir de la iglesia y esa sangre va a caer sobre nuestra cabeza. A eso se refiere derramar la sangre inocente, no al aborto, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchos piensan derramar sangre inocente y piensan que se refiere al aborto, pero no. No. Es a la sangre inocente del hermano que derramaste, Hay que poner a lastimarlo. Claro. Nosotros tenemos que tener cuidado de no lastimar a los hermanos. No, van a mandar abajo del mar. Sí, pero hay mucha Con gente una que entiende piedra. mal. Bien, seguimos. Cuando recibimos a Cristo por primera vez, no vemos todos los cambios que Él hace en nuestra vida. No es posible llenar la mente con nuevas ideas en un solo momento. Por un lado, llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5:17. Dios perdona nuestros pecados. Nacemos de nuevo y empezamos a pensar de manera diferente. Comenzamos a desarrollar valores espirituales en vez de materiales. Por otro lado, el nuevo nacimiento es solamente el comienzo. Es el punto de arranque de nuestro crecimiento espiritual. Luego, poco a poco, adquirimos conocimiento. Algunas veces es muy difícil ver nuestro crecimiento espiritual. Es como la semilla que brota y crece en silencio, pero es real para los que siguen a Jesucristo. Nosotros tenemos una semilla, vamos creciendo espiritualmente, por más que no lo veamos, de a poquito, vamos creciendo. Yo lo he visto mucho el cambio realmente en ustedes en este año. Yo lo he notado. Realmente se nota la firmeza, se nota que han adquirido confianza, conocimiento, se nota que ya no se mueven fácilmente. Se nota. Realmente estoy muy contento por eso y damos la gloria a Dios siempre, ¿no? Pues se nota bastante. Quizá ustedes no se dan cuenta, pero... Eso porque tenemos un buen maestro. No. Yo cuando llegué al principio, Dios. Dios nos No bendiga. lo voy a ablandar por nada. La madera. ¿Conoce a algunos creyentes que necesitan madurar en su teología? Algunos creyentes aún piensan que la malaria, el cólera y el polio son causados por los demonios. Ellos no entienden que las vacunas y medicinas previenen estas enfermedades. Algunos creyentes piensan que la circuncisión tiene valor religioso. Algunos pocos practican la circuncisión femenina, pero eso nunca ha tenido valor religioso. Creyentes todavía no han entendido lo que dice 1 Corintios 7:19. Vamos a buscarla. O Gálatas 5:6 y 11. 1 Corintios 7:19. Me dio la curiosidad a ver qué dice ahí. 7:19. ¿Circuncisión Amén. femenina? Circuncisión femenina. Sí. ¿Hacían eso también? Sí. La primera que yo 7:19. 19. Sí. La circuncisión. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es
sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué es incircuncisión? ¿Lo No, contrario? claro, lo contrario, no estar circuncidado. Ah, Acá mira lo que dice la NBI. Para nada cuenta que estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. no tiene nada que ver si te circuncidan o no. Claro, no tiene nada que ver. Cuando viene Cristo ya es Porque de nada te sirve ser circuncidado, digamos, y no respetar la cosa de Dios. Esa nada. O sea que... O sea que yo como creyente no me tengo que salir corriendo a circuncidarme. No. Que No. Mi circuncisión está en el corazón. Así es. Exactamente. Pero Sí. mientras los judíos nacían, era si ellos querían, o como pueblo de Dios judío, sí o sí lo tenían que hacer. Sí o sí lo tienen que hacer porque era el pacto con Abraham. Los judíos sí o sí se circuncidan. Lo que están diciendo acá Pablo es que no piensen que por estar circuncidados pueden dejar de lado los mandatos de Dios. Los árabes también, ¿no? También. Claro, pues eso es algo de Medio Oriente. Eso lo solían hacer todos. Pues lo recibió Abraham. Ya de nacimiento Hijo de sí, Ismael, digamos, hijo ya de lo hacen. Ismael. Claro, Ismael también hijo lo de circuncidó. Abraham. Ellos vendrían a ser los nietos de Abraham. Igual que, o sea, descendientes de Abraham, los árabes. Claro, los árabes también. Claro. Y Claro, ellos no, mantienen todavía todavía mantiene la costumbre esa. costumbre. Eso no es religión, eso ya es costumbre. ¿no? Esas son costumbres. ¿Se entendió entonces? Sí. Acá cuando habla del punto anterior que hablaba sobre que la malaria, el cólera y el polio son causados por los demonios, ellos no entienden que las vacunas y medicina provienen de estas enfermedades. O sea que hay enfermedades que realmente son enfermedades y reconocemos que hay enfermedades que son Curable, digamos. cosas de demonios. Sabemos que los demonios también pueden estar ahí. Como la depresión. No, ya la depresión es otra cosa, eso es más mental. Como el cáncer. Como el cáncer, son más físicos más que mental. mm, Pueden ser demonios y no pueden ser demonios también. Pueden ser unas enfermedades físicas. ah, ¿Entiendes? No siempre es demonio. A eso se Claro. refiere esta parte. Pues es que también, si vos tenés cólera, si tenés polio, tenés malaria, hay vacunas para eso. O sea, tenés que vacunar. Si vos vas al África, no son los demonios. te embocan toda la vacuna esta, no te previenen de demonios, están previniendo de esta enfermedad. Claro. Hay enfermedades que se puede prevenir. Después hay gente que tiene el don de fe, que cuando veamos los dones vamos a ver, como Jenny, que ya hace el don de fe, no hay enfermedad que la toque. ¿Tienen don de qué? Sí, Ese don está ahí, no hay enfermedad que la toque. Es otro tema que después lo vamos a ver. Amén. lo digo por todo el mundo. Es verdad, ella siempre El con su punto por la fe, testimonio, ¿Ya? mira, los testimonios de Jenny reflejan el don de fe. Ya, El exactamente. testimonio de Jenny, sí. Sigamos. Algunos creen que no es espiritual escuchar la Biblia y rechazan a los maestros. Wow. Eso me dijeron últimamente. Algunos de esos hasta son pastores. Predican sobre el primer texto que ven cuando abren su Biblia. No han entendido aún los versículos como Daniel 9.2, Efesios 4.11 y 2 Timoteo 2.15. Vamos a buscar Efesios 4.11. Vale, en mi versión dice Efesios 4.11. 4:11. Lee tu versión, a ver. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Bueno, ahí tenemos entonces los ministerios. Los ministerios son dados. Nosotros tenemos los dones. ¿Cómo se llama el otro? Los ministerios. ¿Talento? No, los causales. Son tres partes diferentes. Uno es dado por el Padre, los causales. Los dones se dan por el Espíritu Santo. Y los ministerios por Jesucristo. Eso lo vamos a ver cuando veamos dones más adelante. ¿Pero qué son los causales? Los causales son las bases de lo que la iglesia se tiene que mover. Eso es lo que está en Romanos. Ah, Que es el don de ministrar, que lo haga con libertad. El don, cuando habla de esos tipos de dones, son los causales. Son donde la iglesia se basa. hombre. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos dones. Bueno, acá está hablando entonces sobre los maestros, que hay gente que dice que los maestros no tienen que ser. Yo he ido a iglesias donde lamentablemente piensan así, que el estudiar es malo, que la palabra mata, mientras que el espíritu vivifica, que solamente se dejan guiar por el espíritu, y que el espíritu le habla, y la Biblia la tienen de lado, y ese tipo de iglesias son peligrosas. sí, Realmente ya una no iglesia están- que- ya no están vivos en la tierra. Que no se basa en la Biblia, es peligrosa. Yo escuché un pastor que decía que no había que estudiar y ella se fue al cielo. Ojalá sea así. Esperemos que vaya así. Por eso mismo, el hecho de estudiar la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos manda a estudiarla. No quería que vaya Escudriñar a las escrituras. Decía que solamente bastaba la Biblia.
Ahí estamos los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Gran hombre de Dios. Seguimos. Algunos creyentes piensan que es malo comer cierta clase de vegetales o carnes. Todavía no han crecido dentro de la libertad de 1 Timoteo 4, del 3 al 5. Sí, que podemos comer de todo. Sí. También podemos comer morcilla. Sí. Yo creo que nosotros podemos comer morcilla. No es cuestión de morcilla por el tema de la sangre, sino que cuando habla de la sangre habla de la vida. Para mí el hecho de no comer sangre se refiere a no comer animales vivos. Claro. No ser crueles con esas cosas de comer. Por eso dice no comer ahogado tampoco. No ser tan criminal de ahogar un animal para comértelo. Pasa más que nada por eso, ¿no? Como los chinos se lo comen. Claro, se lo comen crudo como los chinos y Sí. muchos Eso, dicen que esta a eso pandemia se vino por refiere. eso. No, viene porque bueno, el Señor está diciendo de toda forma y no quieren entender a la gente. ¿Quién te caste loco? No quieren entender a la gente. Por los murciélagos, ¿te acordás? Por los murciélagos. Por los murciélagos. El tema de la pandemia es, para mí, lo que yo saqué en conclusión, la forma de decir, es por la maldad del ser humano. Es la consecuencia del pecado, simplemente. Y ya Dios No le empezó. echemos la culpa a Dios, que se mandó de la consecuencia del pecado y no nos hacemos cargo, es la verdad. Era como era por los murciélagos. No, No, yo un día vi un video que una mujer decía, ¿por qué estos chinos comieron la murciélaga? ¿Por culpa de que comieron la murciélaga? Estamos como así. no fue por eso, ¿no? No. Porque Dios que tiene que venir. ¿Qué pasó? Seguimos. ¿Y qué más puedo decir? No hay tiempo para hablar de aquellos que no enseñan la Biblia a los niños, o a los que impiden a los pecadores entrar a la iglesia, o esos que insisten en el lavamiento de pies, o los que oran a los muertos, o esos que usan versiones de la Biblia que no pueden entender, o aquellos que se aferran en costumbres humanas que contradicen las Escrituras, o los que rehúsan a orar con la familia de algún pecador que ha muerto, a los que creen que un creyente sufre solamente cuando está en pecado, a los que piensan que los más ricos son los más espirituales. ¿Ustedes quieren ayudar a esos creyentes a madurar en su teología? Pues ámelos, ténganles paciencia, oren por ellos, estudien la Biblia con ellos. Dios les ayudará a madurar a su tiempo. Así es. Hasta los hombres tan espirituales como los apóstoles crecen lentamente. Amén. Las personas que están cambiando sus creencias se pueden comparar con los camaleones o con las tortugas porque lo hacen muy lentamente. Las creencias de las personas maduran lentamente. Sí, o sea que nosotros a este tipo de personas que ven la vida así, Sí. tenemos que tenerles paciencia. Que es lo que más cuesta. Tenemos que esperar hasta que maduren, que empiecen a entender cómo son las cosas de Dios. No vamos a durar. Ven, acá Cuesta, dice, ¿no? De No, madurar. no, maestra. hasta Cuesta los madurar. apóstoles tan espirituales como los hombres tan espirituales como los apóstoles crecen lentamente. ¿Están hablando de los apóstoles de la Biblia o de ahora? No, la Biblia. Por eso crecían lentamente. Acuérdate que Santiago y Juan quisieron mandar fuego del cielo para matarlos a todos. Che, ven, madura, dale. A la Me alcanzó con golpe. ese, pará. Se la cachetada. Gradualmente. Gradualmente vamos a ir madurando, vamos a ir entendiendo. Yo creo realmente que la única forma de empezar a crecer en las cosas de Dios es enseñándolo. Muchos de nosotros hicimos cosas por ignorancia. Una vez que el Espíritu Santo nos abrió los ojos, nos dimos cuenta que es así y empezamos a hacer caso. Yo no creo que haya personas malas acá o en otro lado. Hay personas que no saben cómo se hacen las cosas. El problema es cuando vos le decís cómo se hacen las cosas. Se la enseñás de una manera, se la enseñás con la otra, le mostrás los resultados que dan a hacerlo así, y ellos te dicen, no me interesa. Ahí ya es otro problema. Yo le enseño a todas las personas que quieren aprender. El que no quiere aprender, no hay problema. Sigan con su vida, y cuando empezamos a comparar los resultados de tu vida con lo que Dios dice que tenés que hacer, realmente te das cuenta porque después andás pidiendo oración por todos lados. Oren por mí, oren por mi economía, oren por mi familia, oren por mí, y No es fácil. vos te das cuenta que jamás hiciste las cosas como Dios. Y después con el tiempo ven a esas personas, wow, cómo creció esto. Y en vez de ponerse contento, le agarra un espíritu de envidia, Sí. de bronca, y ahí te das cuenta que todo el problema lo tienen ellos.
Claro. por no querer aprender la palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios es fundamental aprenderla. Sagrada. Para mí es como que eso, cada pasito de madurez, cada cosa que podamos entender, nos hace crecer muchísimo. Vale oro. En lo espiritual muchísimo. Porque en el caso, no, por ejemplo, cuando arrancó la pandemia, algunos no te querían ni saludar ni nada, yo me pregunté, digo, ¿cómo? ¿Qué hago con el Salmo 91 entonces? ¿Lo arranco de mi Biblia? Pero no de mi Biblia, tengo que arrancar de todas las millones que hay en el mundo. Ya que después, cuando aprendimos eso que dijiste, bueno, uno no madura tan de golpe. Son hermanos más viejos que yo, digamos, la fe, y mi mente no comprendía que cómo no puedes entender eso. Es decir, yo tengo que confiar en el Señor. Obvio que si yo sé que una persona tiene coronavirus, no me voy a acercar porque tengo que ser también prudente. Pero no entendía cómo puede ser que no te quieran ni saludar ni nada y... Y hay que tener paciencia con los demás. Sí. No todos estamos al mismo nivel. No. Quizás uno está por acá, el otro está por acá, y en otras circunstancias, el otro es el que está por acá y yo estoy por acá. Desastre. ¿Sí? Seguimos. B. Algunas personas tienen grandes necesidades. ¿Qué sabemos acerca del mendigo? Sabemos que tenía, acá dice, más de 40 años de edad. Hechos 4:22. El doctor Lucas nos dice que este hombre había sido cojo de nacimiento. Nunca había dado ni un paso. Todos los días alguien lo cargaba para llevarlo a pedir limosna. Algunas personas llevan un diario. Cada día escribía allí algunos pensamientos, sentimientos, oraciones o sucesos. Supongamos que el mendigo cojo escribía un diario. Figura 5.2. Contiene algunos párrafos que él hubiese podido escribir. Póngase en el lugar de este hombre y lea el contenido de esta figura como si usted lo hubiera escrito. Acá tenemos una, como si fuera el diario del cojo. Lo que habría escrito el cojo. Año 1, cuando Jesús nació, él tenía 11 años de edad. ¿Sí? A los 11 años de edad este cojo dice, hoy estoy cumpliendo 11 años. Todavía lloro cuando veo a los otros niños jugando. La gente pasa y lanza moneda a mis pies. Me siento herido en mi sentimiento. Actúa como si estuviera lanzándome un hueso a un perro. ¿Acaso no se dan cuenta de que soy una persona? O tal vez yo soy menos que una persona. 6 años después, a los 16, estoy aprendiendo a ser limosnero. Parece que las personas dan un poquito más si me ven con cara de triste. También mantengo los pies a la vista para que se fijen en ello. Pero la manera como ellos miran mis horribles pies me hacen sentir avergonzado. El destino me ha forzado a mostrar lo que más quiero esconder. 11 años después, o sea, ya el mendigo tenía 21. Tal vez este no es el mejor lugar para pedir limosna. La gente siempre mira hacia la puerta grande y no me mira a mí. Me gustaría tener un poquito más de oro que gastaron en una de esas puertas. Pero el oro es para los edificios y el cobre para los limosneros. 26 años, o sea, 16 años, no, 6 años después, tenía 21 a los 26. 5 años más. Dice, este lugar apesta. Estoy cansado de oler lo que los animales van dejando. Y hay mucho polvo por donde la gente camina. Me siento sucio y huelo a mugre. Ya a los 21. A los 21 de Cristo. A los 21 de Cristo, o sea, 31 de edad de él. Dice, la vida es tan aburrida, siempre aquí sentado. Sería bueno poder entrar al templo. Me gustó me pregunto cómo será dentro. También me pregunto cómo será leer. Nosotros tenemos que entender que acá el mendigo, por más que sea una persona que estaba lisiada, él no podía entrar al lugar santísimo de los judíos, porque estaba lisiado. Pero sí podría haber entrado al atrio de los gentiles. Después el mapita acá, te muestra bien. Por lo menos al atrio de los gentiles podía haber entrado. Quizás no a la parte central, pero a ese lugar donde entraban los gentiles. Para los judíos los gentiles eran peores que los perros. O sea, usted dejaba entrar un perro, después a los gentiles, después a los lisiados. Y después, por último, a las mujeres. 36.
años de este tipo. Algunos creen que los limoneros ganan mucho dinero. Me gustaría cambiar de lugar con algunos de los que piensan así. Ellos no podrían vivir en un rancho sucio como el mío y comer pan viejo en soledad. No podrían tener que esperar a que alguien los cargue para ir al baño 2 veces al día. Sería grandioso poder trabajar y no tener que mendigar. A los 41, ¿no? Sí. Hace poco se escuché mucho ruido en el templo. Alguien me dijo que un profeta llamado Jesús sanó a muchos ciegos y cojos. Me dijeron que yo debo ser muy pecador y por eso no recibí sanidad de Jesús. Pero todos me olvidaron. Nadie vino a cargarme y a llevarme a la puerta del templo La Hermosa. Ahora ellos dicen que Jesús fue crucificado. Así que mis esperanzas murieron con él. Acá serían los pensamientos del mendigo. Hasta ese momento parece bastante cierto, ¿no? Yo creo que una persona que es así tiene que levantar un odio sobre la sociedad, sobre todas las personas, echándose la culpa a todo el mundo y a él mismo. Y sobre todo cuando se enteró que Jesús sanaba y él no fue sano. Los mendigos no son las únicas personas con necesidades. Por todas partes hay gente herida, algunos cojos, ciegos, sordos o mudos. Otros pobres, enfermos, hambrientos, desnudos o en prisión. Algunos son ricos y saludables, pero se sienten vacíos y solos. Otros están desanimados. Hay otros que vienen de familias divididas. Muchos están perdidos sin Cristo. ¿Usted reconoce a la gente a su alrededor que está herida o en necesidad? Acá vemos al cojo entonces que esta parte de la necesidad está diciendo que por qué vos, si lo viste, no lo llevaste adentro del templo para que Jesús lo sanara. O sea que nosotros lo que está pidiendo acá el estudio es que pongamos los ojos en las personas necesitadas y llevarlas a Jesús. No pasar por alto. No pasarla por alto, ¿sí? Porque ellos también son personas que sufren mucho. Algo así sería. C. Dios nos llama para que nos fijemos en aquello que están pasando necesidad. Acá lo explican todo. Antes de seguir adelante, veamos una historia corta acerca del templo de Herodes. Localice la puerta La Hermosa en la figura 5.4. Acá está. ¿Encontraron la puerta La Hermosa? Ahí dice. Sí. Puerta hermosa, sí. A la derecha. Esa era la entrada al templo. Afuera estaba el atrio de los gentiles. A estos se les prohibía subir las escaleras y cruzar la puerta hermosa. Tenían aviso en latín y en griego advirtiéndole que no debían seguir más adelante de ese punto. Si desobedecían, probablemente lo matarían. La puerta de la Hermosa era una de las entradas que estaban ubicadas entre el atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres judías. A ellas se les permitía entrar por la puerta hermosa hasta su área, o atrio de las mujeres. Allí se daban ofrendas, por eso las mujeres podían dar. Ahí está Marcos 12. Pero solamente los hombres judíos podían ir más allá, más dentro. Ellos subían las escaleras y entraban al atrio de Israel. Una vez al año, en el atrio de los tabernáculos, los judíos podían caminar alrededor del altar en el atrio de los sacerdotes. Una vez al año lo podían hacer. Acá dice, ¿no? Todo esto, un lugar santo, un lugar santísimo. Claro, ahí está mostrando lo que era el templo de Herodes. Y ahí está el atrio de las mujeres, digamos, que tenía límite. Que es más cerquita, El ¿ves? atrio de los gentiles, El atrio de los gentiles afuera. sí, y allá también afuera. Y ya el atrio de las mujeres adentro, ya en el patiecito sería. Patio pero adentro. ¿Lo ven ahí? Ah, o sea que no entraban, estaban afuera, digamos. Claro, no podían Patio. entrar al lugar. Claro. Pero Pero como- como que digamos que entras acá pero te quedas en el patio. Exactamente. Y acá solamente pasan los hombres. Cada uno tenía su área, digamos, ¿no? Lo que sí tenemos que ver las medidas de ese templo. Ahí dice, 300 metros de ancho por 4,75. por 4,75 de largo. Enorme. 3 cuadras por 5 cuadras. Enorme el templo de Herodes. Y los romanos lo quemaron todo y no quedó nada. O en algún momento veremos más sobre los ¿Y qué templos. es lo que se ve ahí cuando van al templo de los Es el terraplén, el que está marcando, ¿viste donde dice 4,75?
Ese sería el muro de los lamentos. Ese es el muro de los lamentos, el terraplén. Sobre eso fue una parte donde Herodes llenó del monte, lo rellenó para hacer el templo arriba. O sea que ni siquiera es templo eso, o sea, es el terraplén, donde se echó la tierra y encima se hizo el templo. Ahí van los judíos a orar. Ese es el pedacito solamente que quedó del viejo templo, si quiere. Que ni siquiera es parte del templo, es solamente un terraplén. Ahí es donde van ahora todos. ¿El muro de los lamentos? El muro de los lamentos. No es parte del templo, es parte solamente de un terraplén. Ah, y acá lo muestra mejor, mirá, el otro lado? Está el atrio de las mujeres, la fortaleza, atrio de Israel, el atrio de los sacerdotes, el lugar santo, lugar santísimo, que es el lugar solamente entraba el sumo sacerdote, la puerta de la hermosa, la puerta de oro, Sí, tenía 3 cuadras por 5 cuadras. 3 por 5 era re largo. Tenía que estar bien santificado, si no moría ahí, ¿no? Ajá, en el lugar santísimo. Pero ya no hacían, no usaban el lugar santísimo ya. Y no, Sí, si sí, Ah, ¿lo después siguen de. usando? Sí, lo siguen usando ellos. después de que igual se rasgó el velo, seguían igual usando. Y lo habrán hecho de nuevo el velo. Si el velo era un pedazo de tela. Pero para nosotros ya no nos sirve, digamos. Ya no sirve más eso. Ya automáticamente a través de la sangre de Jesús nosotros directamente pasamos. Claro, podemos entrar. Sí, porque si no, ¿sabe qué? No, de uno no pasa. Pero seguramente ninguno pasaría. Ninguno pasaría. Total, quedaríamos muertos ahí en la puerta. Pero en el tiempo de Jesús, cuando nació Jesús, o cuando murió Jesús, ¿no? Viste que decía que si pasaban con pecado, morían ahí mismo. Claro, pero ya no pasaba eso. Ya, Por eso no después de los pasaba. 400 años de silencio, ya el templo o los milagros habían desaparecido totalmente. Listo. No había voz de Dios, no había nada. Nada. Ni fuese ni nada. Nada. Era como. No sé cómo te puedo explicar. Era un silencio total, era como que estaba totalmente todo ausente. Claro. Seguían sus rituales, seguían matando, seguían sacrificando. Ellos seguían con todo pensando que Dios lo iba a matar en cualquier momento. Sí. Pero el tipo entraba, salía y no pasaba nada. Por eso. Hasta que pasó Zacarías. Una vez que entró Zacarías, ahí empezó la nueva era. Zacarías entra, se le aparece el ángel, y el ángel dice, tendrás un hijo, le pondrás por nombre Juan. Entonces ahí es donde empieza otra vez el tiempo de las visiones. Aparece el último profeta, que es Juan el Bautista, y después aparece Cristo un poquito después, 6 meses después, aparece el ángel a María, y le dice que va a tener al Salvador del mundo. O sea, que te das cuenta que desde ahí arranca. Por eso mismo Jesús dice que Juan el Bautista es el último de los profetas. Y aún el más pequeño de estos es mucho más grande en el cielo que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la gracia de estos pequeños es mucho más grande que todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es puro juicio y el Nuevo Testamento es salvación en Jesucristo. O sea que cada vez que Jesucristo te está diciendo que vos sos mayor que Juan el Bautista, quiere decir que la gracia de Dios, la dádiva, la salvación, es mucho más grande que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento con los profetas. Por eso dice que es el más pequeño de estos es mucho más grande que él allá en el cielo. Por más que te pierdas y vuelvas, Es como que Dios se hartó de la sangre de los carneros, de la grasa, de los sacrificios. Pasa que todo eso fue representación de Cristo. Todo ese sacrificio, todo eso era un símbolo de lo que iba a hacer Jesucristo cuando venga a la tierra. Claro. Ya vino, ya lo hizo y listo. Ya no necesitamos más. No necesitamos más. sacrificio. Ya tenemos el único sacrificio que quedó fue Jesucristo. Claro, ya lo hizo una vez para ir para siempre. La cuestión es cuando nosotros leemos el libro de Levítico, el libro de Números, aún el libro de Éxodo, y vemos cada uno de los rituales que Dios manda, lo vemos a Cristo, Claro. cumpliéndolo en su ministerio. Pero perfectamente, cada una de las cosas que hizo, después Jesús la cumplió cuando vino acá a la tierra. Es impresionante. Entonces es otro estudio. ¿Sí? Pero en principio ya estaba Jesús con su padre, ¿no? Claro. La Trinidad estuvo siempre. Nosotros yo ya lo expliqué creo. Cuando leemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra Dios es Elohim. Claro. Y Elohim significa dioses. Claro. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que ya la primera aparición que aparece ya aparece como Trinidad. Por eso dice que Jesús tuvo que descender para hacerse hombre acá. Ajá. Dejó todo el trono, todo allá arriba para... Su condición de ser Dios. Se humilló a sí mismo. ¿Seguimos? Sí. Vamos hasta el modelo, ¿no? Sí. La puerta hermosa era aproximadamente de 23 metros de altura. Tenía una enorme puerta doble, probablemente hecha en bronce,
Un historiador llamado Josefo dijo que la puerta tenía parte de oro y de plata. Dijo también que esta puerta era más valiosa que si hubiera sido hecha completamente de oro o de plata. Por eso se llamó la puerta la hermosa. Tal vez tenía la misma forma de la puerta de oro que está cerca. No sería extraño que las personas necesitaban pasar por ese lugar. Seguramente muchos verían la puerta de la hermosa, pero no veían al mendigo. Probablemente Pedro y Juan caminaban allí todos los días. El mendigo cojo era llevado todos los días a ese lugar. Tal vez Pedro y Juan pasaron por su lado muchas veces y hasta le habían hablado antes. Capaz lo saludaban, ¿no? Y quizás ellos eran como los que no lo prestaban nunca atención. Pero notemos que Lucas nos dice, Pedro y Juan fijando en él los ojos. Este es un versículo maravilloso. Es grandioso cuando los creyentes se enfocan en los que están en necesidad. Hay muchas cosas que nos distraen, pero para no ver a los necesitados. Los cristianos frecuentemente van a la iglesia y no ven a la gente necesitada allá. A veces miramos los vestidos elegantes que usan otros, otras veces estamos hablando con los amigos, en otras ocasiones estamos buscando dónde sentarnos y preguntándonos si cantaremos las canciones de alabanza que nos gustan. Podríamos hacer una lista larga de razones por las cuales los creyentes pasan de largo frente a los necesitados. Usted puede ver a la gente necesitada cuando va caminando. ¿Puede notar cuando alguien está en necesidad durante el tiempo en que está trabajando? O tal vez pasa el día pensando en sus propios problemas. ¿Hay personas necesitadas a las que usted ignora todos los días? Ora a Dios para que dirija su atención hacia las personas que están a su lado. Muy bueno, ¿no? Prestar atención a la gente que está al lado y está en necesidad, que siempre está dando señales de que necesitan algo de parte de nosotros. No que nosotros les podamos dar algo, porque plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos podemos darlo. Que es en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, ¿no? Empezar a revivir a la gente. Porque la gente sin Cristo está muerta. Predicarlo. Predicar, exactamente. Más que predicar, a veces preguntar qué te pasa, y de ahí viene la predicación. Ya viene solo. O sea, crear puentes. No nos cuesta mucho crear puentes con personas que no conocemos. O por lo menos te veo triste, te veo mal, estás bien, te puedo ayudar en algo, hay algo que puedo hacer por vos, tenés alguna necesidad. Ir sumando cositas y... Realmente yo soy un admirador del pastor Alfredo Ordóñez. Él te saca conversación de cualquier cosa, es impresionante. Y no se olvida. Vos le contaste algo así chiquito y él lo ves dentro de un mes. ¿Y cómo va ese asunto que me preguntaron? Y de ahí empieza la administración, la charla. Y así habla con todas las personas. Y cualquier cosita que te preguntó a vos, dentro de un mes te vuelve a ver, te se acuerda, te pregunta cómo va ese tema, ya lo resolviste. Es maravilloso poder hacer eso. Yo tengo una memoria malísima. Me olvido cuando salgo y ya me olvidé todo. Pero realmente admiro a esas personas que son así. Y siempre saca tema. Y es tan preguntón que a veces suena medio como intrometido, realmente. Vos decís, wow, y está preguntando eso. Le mando un saludo a Alfredo. La hija misma le dice, papá. Cuando llevan un novio a la casa, las hijas le dicen, papá, ¿cómo vas a preguntar eso? Y está siempre preguntando. ¿Pero por qué pregunta? Porque le interesa. ¿Y cómo demuestra que le interesa? Acordándose. Una cosa que me encuentro, bueno, sí. Y después nos vemos la semana que viene y ni me acordé. En cambio yo te voy y te pregunto, ¿y cómo va ese tema? Entonces no es que me estoy metiendo en tu tema, sino que es para realmente estar interesados. Nosotros tenemos que empezar a crear lazos, puentes, interlazarnos con las personas que tenemos alrededor primeramente. Y después sí con los demás. ¿Verdad? Eso sería maravilloso poder empezar a hacer así. Porque a veces la persona nos quiere contar algo y decimos, sí, claro, eso es lo que tenemos que hacer. Lo cortamos el rostro, Claro. pobre. Somos muy cortarrojos. No le damos lugar. Rápido para ir. Somos muy cortarrojos. Exactamente. Nosotros muchas veces la gente no está buscando un consejo. Eso también es otra cosa. No están buscando un consejo que nosotros les solucionemos con nuestra sapienza la vida. La gente solamente muchas veces quiere
Desahogarse. Sí, sí. Necesita un oído que sabe que no va a salir corriendo a contárselo a todo el mundo, sino que solamente quiere desahogarse. Tenemos que saber ser esas personas donde los demás puedan venir a desahogarse. No, sí, ya sé lo que te pasa. Lo que te pasa a vos, y al final termino hablando yo más que la persona que vino y tiene su problema. Y no es así. No estamos para esas cosas. No tenemos que escuchar y si el Señor nos guía, y si el Señor no nos guía, a seguir a orar. Perfecto. Eso seríamos nosotros. ¿No? Empezar a buscar ese tipo de lazos, ese tipo de amistades, ese tipo de confianza también de poder contar a los demás. Ahora la cuestión es si yo te conté algo a vos y después viene, no sé, viene cualquier otro y dice, che, me enteré de... ¿Qué pasó? Claro. Yo te lo conté a vos, en intimidad, necesitaba desahogarme, confiaba en vos y vos fuiste. Y... No, pues yo se lo conté para orar. ¿Y eso que te dice? Yo se lo conté para orar. Y así empieza el chisme y la murmuración. Y no es así, no tiene que haber chisme y murmuración en nosotros. Las cosas que pasan entre nosotros, y si yo le voy a contar algo a alguien, esa persona queda entre yo y ese alguien. Si esa cosa es muy seria, necesitamos la intervención del pastor, lo alentamos a esa persona, vamos a hablar con el pastor. Entonces vamos los dos juntos y hablamos con el pastor. Y sabemos que de ahí no va a salir el tema. No es cuestión de ir tirando murmuraciones y ensuciar la iglesia. No estamos para eso. Todos tenemos debilidades, todos tenemos pecados, todos estamos luchando con nuestra carne, todos estamos luchando con nuestros pensamientos, estamos todos en la misma. O sea, acá no hay un santito que... no pasa por ahí. Estamos todos en la misma, así que yo no te lo puedo contar a vos, vos me lo podés contar a mí. Y yo, mira lo que hizo. Ah, sí. No, si yo soy peor. Sí. No se me diga, cruzar con un dedo y tienes tres que te están señalando a vos todavía. Exactamente. Cuando podamos abrir el corazón así, vamos a ver cómo vamos a poder prestar más atención a los necesitados. Y quizás nosotros mismos estamos muy necesitados. ¿Sí? No tengo idea dónde quedé. Había un hombre. Sí. Acá está. Había un hombre a quien le gustaba la motocicleta. Tenía una etiqueta adherida en su carro que decía: fíjate en las motocicletas. Los conductores de automóvil frecuentemente tenían accidente con las motocicletas. Esto es porque se concentraban en los otros automóviles, que es lo que les preocupa, y no ven las motocicletas en la carretera. Olivia asistía con regularidad a la iglesia. Ella oyó un mensaje que se refería a aprender a prestar atención a las necesitados. Pidió a Dios que le abriera los ojos la necesidad que hasta ese día había ignorado. Esa semana ella se fijó en los niños de su vecindario y los invitó a la iglesia. Varios de los niños empezaron a asistir a la iglesia con ella. Aunque había vivido cerca de ella por varios años, por fin el Señor le abrió los ojos para pensar en sus necesidades. Necesitados hay por todos lados. Necesitamos que el Señor nos abra los ojos para poder preocuparnos por ellos y ayudarlos, ¿no? Y siempre la ayuda no sale de nosotros, sino del mismo Señor. Amén. Amén. Así terminamos el número 1. Pedro y Juan ministran a un mendigo cojo. Número 2. Pedro y Juan ministran a un mendigo cojo. Segunda parte. Mismo hecho 3 del 1 al 10. Lo mismo que leímos recién. Dice analizar 3 verdades relacionadas con la parte que corresponde a Dios y nuestra parte en cuanto a la ayuda al necesitado. Aplique esto en su localidad. A. Cada uno de nosotros tenemos algo que dar a los necesitados. ¿Qué podría hacer usted por un mendigo? Tal vez usted no pudiera decir a un cojo, levántate y anda, pero sí puede decirle, lo que tengo te doy. Cada creyente tiene algo que dar a la gente necesitada. Tenemos diferentes talentos. No todos ministramos del mismo modo a la gente, pero recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Hechos es la historia de lo que Jesucristo continuó haciendo a través de su cuerpo en la tierra. Moisés no tenía mucho. Él no pensó que los necesitados lo escucharían. Él sentía que no tenía mucho para dar, pero el Señor le hizo una pregunta. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Éxodo 4:2. Solamente una vara, pero cuando Moisés obedeció, Dios la usó. ¿Quién habría pensado que una vara ayudaría?
pero ese fue el primer paso para la liberación de la esclavitud de una nación. Dios siempre quiere usar lo que tenemos a mano. Eso significaría lo que hacemos. O sea, lo que estamos haciendo. Lo que tenemos a mano, sí, lo que tenemos está alrededor nuestro, nuestro ambiente. No grandes cosas, no hace falta grandes cosas. Dios usa lo que tenemos a mano. Un ejército de los filisteos con mucho orgullo se paró en una montaña. Más allá del valle y en otra montaña se encontraba el ejército de Israel temblando de temor. Goliat desafió a cada uno para que se acerque a pelear con él. David sintió que Dios le tocó el corazón. Él era muy joven y Goliat era un gigante que medía más de 3 metros, 9 pies de alto. Usaba un casco de bronce, su armadura pesaba cerca de 7 kilos o 15 libras. ¿Qué podría ayudar al jovencito a vencer al gigante? Una honda y una piedra fueron suficientes. David se atrevió a intentarlo. Dios quiere usar lo que tenemos a mano. En lo que somos diestros, Dios lo puede usar para bendecir a los demás. Un profeta pudo comer suficiente porque una viuda dio un poquito de harina. Una multitud se pudo alimentar porque un pequeño niño dio su almuerzo a Jesús. No se discute por lo que no tiene. No se disculpe por lo que no tiene. No se avergüence si tan solo un poquito para ayudar a los necesitados. No es vergonzoso tener solamente un poquito para dar, pero es muy vergonzoso tener un talento y no usarlo para Dios. ¿Un talento? Un talento. No hay que esconderlo. Hay que darlo. ¿Eso qué significa? Algo que sabes hacer. Algo que sabes hacer. Claro. Lo que vos sabés hacer tiene que ser para la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y siempre podemos ayudar a alguien con eso. Un agricultor estaba hablando con un amigo y alardeaba. Si yo tuviera $1.000.000, se lo daría todo a Dios. Pero no lo tengo. El amigo le preguntó, si tuvieras una oveja, ¿se la darías a Dios? No digas eso, replicó el agricultor. Yo tengo una oveja. ¿Verdad, no? A veces queremos dar más de lo que tenemos y no queremos dar lo que realmente tenemos. Tremendo. Quizás usted no pueda decir al mendigo levántate y anda, pero tal vez sí pueda decir lo que tengo te doy. Y recuerde que aquel a quien usted tiene es más importante que lo que usted tiene. Jesucristo es el más grande regalo que podemos compartir con las personas que no conocen. O sea que nosotros siempre tenemos lo más preciado de todo el universo. No es el oro, no es la plata, solo tenemos un mensaje para compartir. Más valioso que es Jesucristo. El mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Nosotros tenemos el Evangelio. La iglesia es el único portador de las buenas nuevas de Dios. Nosotros como iglesia somos los únicos que podemos llevar la salvación al mundo. El mundo trata de llevar una salvación errada, ficticia, mezclada con cosas satánicas, pero nosotros como cuerpo de Cristo somos los únicos que tenemos la verdadera salida de todo esto. Que no es nosotros, sino Jesucristo. Y sí, la verdad. Entonces tenemos que buscar siempre... Ficticia no es real, ¿no? Ficticia es algo mentira, claro, que no es real. Es irreal. Algo irreal, algo que es mentira, No es nada. que no es nada. Que no existe en realidad. No existe. Pues por ahí si vos los escuchás a los católicos, ellos dicen que con buenas obras, y si te portás bien, vas a ir al cielo. Entonces, de repente te estás portando bien toda tu vida, y cuando llegue el momento te vas a dar cuenta que no es porque te portás bien, porque nunca te vas a poder portar lo suficientemente bien como para ganarte el cielo. Ay, por eso muchos dicen, yo no hago mal, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, hago bien y... Yo ayudo, yo esto, yo lo otro. No alcanza nada. No. Lo que no se hace en No es por obra que Jesucristo somos salvos. no sirve para nada. Así es. Lo que no se hace con Jesucristo no sirve para nada. Yo podría darle de comer a 500.000 de personas, pero si no lo hago en el nombre de Jesús, no sirve para nada. Si yo a esas 20, vamos a poner 100 personas en una mesa,
que yo le estoy dando de comer, pagándolo con mi sueldo, preparándole la comida y todo lo que vos quieras con todo mi sacrificio personal. Si a esas 100 personas yo no le hablo de Jesucristo, no sirvió para nada. No es que allá arriba Dios me va a decir, ah, bueno, como lo hiciste, te voy a ayudar, te voy a bendecir, toma una coronita. No. No hay recompensa. No hay recompensa. La única recompensa que nosotros tenemos siempre es en Jesucristo. Compartir el mensaje de salvación. Una vez conocimos a una persona muy buena, que seguramente es muy buena, no la conocí una sola vez, que fui a charlar con ella, que hablaba y decía que tenía un merendero de chicos. Y se jactaba mucho ese merendero de chicos, que lo ministraba y lo ministró toda su vida. No sirve para nada. Para traer paz mental, paz, tranquilidad, calmar su espíritu, podrá usarlo como psicología, todo lo que vos quieras, no sirve para nada. Pues si vos tenés 1 millón de chicos, y esos 1 millón de chicos no le hablás de Jesucristo, no sirve para nada. Por eso mismo nosotros, en un momento hicimos mucha ayuda social, cuando yo trabajaba en Remar, hacíamos mucha ayuda social con los necesitados. Pero después en un momento me di cuenta que no le hablamos de Cristo. Podés ayudar a muchos drogadictos a salir de las drogas. Podés ayudar a muchas familias dándole de comer. Podés ayudar a todos los que vos quieras. Pero si no le hablas de Cristo, Claro. porque el final es el mismo. Con esa No, yo pensé que finalidad, ayudaban ¿no? hablándole de Cristo a los que sacaban de las drogas, que es el único que le puede sacar de eso. No. Ah, No todos. yo pensé que sí. No, pero con cuando los hacían eventos, eso. por los eventos que hacíamos y toda esa parte más que nada. Yo pensé que cuando se le hablaba, se le traía a los adictos, es hablarle de Jesús. Y Que él le puede hablan, pero sacar. es un mensaje Para arriba. bastante religioso. Pero no lo hacían con esa finalidad, los eventos y todo eso. Y nosotros sí, pero después te das cuenta que Nada que ver. los cantantes de afuera lo que menos hacen es hablarte de Cristo. Yo no. Le sacan puro show. Y eso no sirve para nada. Por eso solo tenemos que apuntar bien nuestros cañones, no gastar energías en cualquier cosa, sino, no te digo que no le des de comer a 100 personas, Claro. pero en el medio de la comida aplaudís o golpeás la copita como hacen los ricos, ¿viste? Golpean la copita y dan el discurso diciendo que Jesucristo es el único Salvador y Señor de todas las cosas. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, exactamente. Tenemos que tener cuidado con esas cosas porque a veces derramamos energías por ahí y buscamos solamente paz mental que no sirve para nada. Quizás usted no tiene... Ah, ya lo dije, ¿no? Sí, que era una vez. B. Dios nos respalda después que nos hacemos cargo de ayudar a un necesitado. Me acuerdo cuando yo recién me había convertido. Llevaba 2 o 3 años convertido. Y fui a la casa, tenía mi grupo de oración, un par de chicos, trabajaba un adolescente ya. Y éramos, no sé, 5 o 6 pibes. Entonces uno me dice, vamos a una familia, amiga mía, que están pasando necesidad para orar por ellos. Vamos. Yo era el líder, tenía que ir, vamos. Me senté acá con la persona para hablar con ellos. Y era un matrimonio, el matrimonio tenía 4 o 5 pibes chiquitos y estaban alquilando. Entonces yo estaba hablando, tenía acá a mi discípulo, tenía al matrimonio ahí y a todos los pibes allá. Yo sentado acá. Entonces golpean la puerta, era el dueño de la casa y dice, se tienen que ir ahora de este lugar. Así. Pero mal el tipo, con arma, con todo, había venido para echarlos. Entonces era la necesidad que estaban pasando. Entonces el discípulo me dice, me mira y me dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿El que fue con vos? El que fue conmigo. ¿Con Claro, pues yo le hablaba con el tema del amor. No, él no tenía arma. Ah, Él estaba sentado acá, mi discípulo, Juanchi. Estaba sentado en el matrimonio ahí y los 4 o 5 pibas allá. Yo sentado acá. Golpearon la puerta, yo hablándole del amor de Cristo, porque la necesidad de Dios te puede ayudar. Y si vos pones tu confianza en Cristo, vas a ver cómo Dios, a mí mi vida Dios la cambió. Y yo pongo mi confianza en Cristo y me bendice. Daba mi testimonio, todo hermoso. Golpean la puerta, con el arma golpeó el tipo la puerta. Se tienen que ir de acá ahora. Y mi discípulo me mira y me dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿qué hiciste? Acá me quedo. Llama al pastor. Yo era el líder nomás. ¡Pastor! Tengo un tipo con un arma en la puerta. Quiere echar a una familia de la casa, tiene 4 pibes, no podemos acá en la calle. Algo tenemos que hacer. El pastor dice, sí, orá. No, ¿cómo orá? Tengo la llave de la iglesia, lo llevo a la iglesia. Lo metí dentro de la iglesia.
Estuvieron viviendo ahí como 4 meses en un aula de escuelita bíblica. Cuando llega el momento, Dios te respalda, porque Dios tiene las salidas. Después el muchacho consiguió trabajo, pudieron salir adelante, todo. Pero en ese momento te aseguro que se me heló la piel. Y dice, ¿y ahora qué hago? Llovía, no era invierno, me acuerdo que hacía este frío así como ahora. Salía a la calle, se tenía que quedar en la calle porque el tipo estaba con el árbol, quería echarle a mismo. Con las cosas de la casa. Y yo explicándole el amor de Dios. Entonces ahora, y el discípulo me miraba y me decía, ay, ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos ahora? ¿Todo lo que estás diciendo es verdad? ¿Estás dispuesto realmente a jugarse todo por Jesucristo? ¿Es verdad? Cuando llegas a esa situación límite, ahí te das cuenta. Y lo metimos ahí a este matrimonio, estuvieron como 4 meses ahí en la iglesia. Menos mal que tenemos el cuartito ese, si no, no sé lo que va a hacer. Ya en mi casa no entraba más. Ya habían 2 personas de la calle también en casa, eran... Entonces no sabía lo que hacer. Pero gracias a Dios pudimos hacer, el pastor entendió y dijo, sí, llevarlos a la iglesia. Esa misma noche le conseguimos colchones, conseguimos ropa, todo, y fue una bendición. Lo echó sin las cosas encima. Sin nada. Tuvieron que ir ahí mismo. Fue tremendo. Esa es una experiencia que nunca me la voy a olvidar. Entonces cada vez que hablo del amor de Dios, viste, miro la puerta, a ver si me pasa con el pie en la puerta otra vez. No, esta es en mi casa, así que a menos si no lo cortan la Dios vida, nos pone a prueba ahí, porque a veces estamos predicando algo y decimos, y Dios a veces te puede poner a prueba. Tenemos que tener cuidado con Siempre tenía que ver la carita a mi discípulo, con esa carita diciendo, sos mi héroe, sos mi ídolo, algo tenés que hacer. Orale, ¿qué pasa? Para orar, digo, me quería morir, ¿sabes cómo oré en ese momento? y somos los piratas, pastor. Fue maravilloso. Pero si no tenía lugar en la iglesia, tenía que llevar a la casa del pastor. Y nada, pastor menos también tenía lugar. O a tu casa, te iban a echar ahí. No sé lo que iba a hacer, la verdad que... Dios, viste, pero Dios te da la salida. Dios te da la salida. Dios tenía la salida ahí. Por eso mismo lo que dice acá, el hecho de confiar en que Dios te va a dar la salida, siempre. Dios nos respalda después que nos hacemos cargo de ayudar a un necesitado. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. La gente estaba dando mucho dinero a la iglesia. Pero Pedro no tenía dinero para él mismo, por lo cual él no tenía plata ni oro. Es un buen testimonio cuando los siervos de Dios no se enriquecen con el dinero de la iglesia. Hoy en día, lamentablemente por los abusos, tenemos este problema, ¿no? Tengo plata y oro, pero es mía. De lo que tengo no te doy. Está bueno eso. Pedro no tenía plata ni oro, pero dio lo que tenía, compartió su fe. Algunas veces su fe en Dios es lo más grande ayuda que usted puede dar a alguien que está en necesidad. Pedro necesitó valor para tomar la mano al mendigo, pero tenía fe en su corazón. Así que él le tomó la mano con amor. Dios no hizo nada por el mendigo cojo hasta que Pedro le tomó de la mano. Y Dios no ayudará a los que están a nuestro alrededor hasta que los tomemos de la mano. El poder fue el de Cristo, pero la mano fue la de Pedro. Tenemos que empezar a confiar de que Dios va a empezar a actuar a través de nosotros. A veces nos falla eso un poquito, ¿no? El hecho de la fe. Nosotros por ahí invitamos gente a la iglesia y estamos esperando después que esas personas nos digan, fue muy lindo todo, después te llamo para volver. Pero no vamos a visitar. Jamás estamos esperando que esa persona diga, wow, qué bueno, me convertí, acepté a Cristo en mi corazón, qué cambio de vida. A veces oramos por una persona, no estamos esperando que nos diga, te sanó. Estamos esperando que, bueno, más o menos, con que zafó un poquito, zafamos, me calmó el dolor. Yo les conté, sí les conté. La vez que oré por la persona para que recupere la vista. Se los conté eso. Y le puse, estábamos en un campamento, habíamos venido a un campamento con toda la pila, entonces venía que estábamos buscando gente para orarle, para que se sanara, lo que sea, y venía uno que tenía unos anteojos así, sí, lo conté. Un anteojo así de grueso. Sí, puede ser, sí. Entonces yo le pongo la mano así, le digo, en el nombre de Jesús, sana tu vista. Algo así, lo oré ahí nomás, y saqué la mano, tenía confianza realmente, y no pasó nada. En el momento no pasó. En el momento pasó nada. Yo tenía fe realmente que iba a pasar algo, no pasó nada, bueno. Y el otro día el muchacho se levanta,
Dice que se va a poner, se quiere sacar los anteojos y no tenía anteojos. Dios le había recuperado la vista al 100%. Dice que empezó a ver re bien para todos lados. Salió afuera el pasillo, miraba así, re contento, y dice, ¿será verdad? Ah, sí. Se lo conté. Cuando dijo, ¿será verdad? Sergio Segovia se llama el muchacho. Algún día espero poder verlo de nuevo y traerlo. Eso quiere decir que tenemos que tener cuidado, porque Dios No puede hay que hacer dudar. milagros, pero te lo puede Si dudamos, no. Ahora el tema es, ¿yo oré con fe? Sí. Pues yo miraba ahí que... No, pero ¿de quién fue la Nada, responsabilidad? pero después el problema fue de él. Claro. La cuestión es esa, orar con esa fe de decir, Sí, algo va a pasar. algo va a pasar. Cuando oramos, ¿realmente pensamos que algo va a pasar o Creer, Claro. creen que va a pasar? Realmente con expectativa. 100%. Sí, digamos. porque si cada vez que no hace milagros. No, 99, porque el 1% es el... Esa incredulidad te mata. La cuestión es saber, primero que nada, que el milagro no lo hacemos nosotros. El milagro depende siempre de Dios. De Dios. Eso ya tiene que dar una paz y tranquilidad tremenda. No es Pero- cuestión de que yo ore bonito, Claro. es cuestión del poder de Dios. Pero eso depende del don que Dios te dio o porque tenía que ser, vos se lo pediste que La sea. fe, ¿no? No, a veces es don y a veces fe. Ah, No siempre, vos podés orar por cualquiera puede orar por cualquier tipo de milagro y puede pasar. ah. En el placer de Dios. Hay personas que tienen fe, tienen don, que es otra cosa. Específicamente oran por eso. Que oren y ya está, ya lo hacen, ya lo No sabes. Si Dios quiere, sí. En algún lado no Por más puede que- hacer milagro por la incredulidad de la Exacto. gente. Por más que vos tengas don y una persona está enferma y vos esa persona no tiene fe, no se va a curar. Pero ¿qué fe tenía El que logró. No, ¿qué fe tenía el paralítico que los Claro. 4 amigos pusieron delante de Jesús? Tiene que tener fe el que le ora. ¿Qué fe tenía la mujer, el hijo de la mujer que iba caminando en el funeral, que Claro, estaba muerto? ¿Qué fe tuvo Lázaro? claro. El que le ora. El que Es de Dios. Por eso. Vos tenés que poner toda tu fe, esa es tu parte es poner toda la fe. Y después lo demás, La voluntad de Dios. si la gente también es incrédula, Dios lo puede hacer igual, porque puede ser testimonio para esa gente. Ah, ¿Puedo orar por vos? Sí, si querés orar, pero bueno, yo no creo en eso. Podés orar, Dios lo puede sanar y esa persona cree. va a empezar a creer en eso. Nosotros tenemos que entender que cada vez que Jesús hacía milagros, sanidades, aún esto que vimos de Pedro, es una señal para los judíos. Porque cada sanidad que hacía Jesús, esa sanidad que hizo Pedro, es demostrar que Dios estaba metido en el asunto. Porque Dios era el único que podía sanar los problemas de nacimiento. Acuérdense de lo que dijimos al principio. Sí. El cojo de nacimiento, el ciego de nacimiento, el mudo de nacimiento. Ahora cada vez que leemos los evangelios, encontramos que cada vez que Jesús sanó, a alguien de nacimiento. La que fue con el tiempo. Exactamente. Sí, pasa que eso que con el tiempo, por ejemplo, la mujer que tenía 12 años con el flujo de sangre, eso también puede haber ido un profeta y sanado. Claro. Pero ya lo del nacimiento, eso solamente Dios lo podía hacer, según lo pensaban los judíos. Entonces cada vez que el Mesías lo hacía, demostraba y decía, yo soy Dios. Yo soy. Claro. Acuérdense siempre de eso. Pero los milagros siempre vienen, Sí. si Dios quiere hacerlo, todo lo que tenemos que hacer es decir, si Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere. Y orar con esa fe y bueno, que Dios se ocupe. Y ahora que la persona te contó eso, ¿cómo fue el tema? De los ojos, sí, el mismo Miguel, el primer culto que tuvimos vino a contarnos. ¿Sí? Sí, llorando, ¿sabes cómo lloraba el pibe? Se hizo unos anteojos así. Y él reconoció que por su Sí. falta de fe, pero eso porque Dios se enojó y dijo, bueno, ahora, o por ahí le Dios vio el dio. corazón. Dios vio el corazón. Claro, ¿Qué no qué sabe. hubo en el corazón en ese momento? de Ese él? Para mí la momento. incredulidad. Ahora yo en ese momento hubiese recibido ese milagro, ¿sabes cómo hubiese salido yo, no? ¿Cómo? Y re contento, un orgullo. En la calle. Papá, acá estoy yo, el sanador. Ah, Acá estoy yo. ¿Qué querés que te ore? ¿Verdad? vos decís que Dios le sacó otra vez la vista por Luego céntrico, chavo. ¿Vos querés que yo te ore? Le salió. Vení, Hacé cola. vení. Vos también tenés. Ah, tenés turno ahí a mi Creamos secretaria Sarina. la enfermedad, ves, después le sacamos. Y Después después te puedes aparece parar. algún Pará. endemoniado. Pues siempre sí. Turno Sarina que te Cada- anote ahí. Aparece un Siempre sí, Entonces tuvo misericordia Va a del salir corazón. desnudo. Seguramente. Porque vos dijiste que en ese tiempo también te faltaba más. Sí, me faltaba durar mucho. Dios tuvo mucha misericordia de mí. Me gusta a mí de eso que querían ser como Pablo, no sé, Pedro, algo así que hacían milagros, ¿no? Ah, De los, sí, los que salieron desnudos, huyendo, que querían sanar. También los está exorcistas eso, caminantes. que quieren hacer eso y no le
Fue en contra, digamos. Claro, fue. Qué bárbaro. Pero después tiene todo un transforme que lo vamos a ver porque está en el libro de Hechos. Bueno, seguimos. Sí. ¿Dónde queda? Tremendos. Ah, Contexto histórico, ¿no? Lo del Sanedrín, por ahí. No, Pedro confesó. La C no quedamos. Ah, ¿la sé? Ah, Sí. Dios obra por medio de cosas pequeñas más frecuentemente de lo que esperamos. El mendigo cojo estaba muy feliz y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabando a Dios. Y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El cojo, que fue sano, fue lleno de gozo. Dio sus primeros pasos y entró al templo por primera vez. Saltaba como un niño en el parque. Probablemente escribió varias páginas en su diario ese día. Notemos los efectos que causó en la multitud este milagro. Quedaron maravillados y asombrados. Los milagros hacen que la gente llegue a Cristo. 2000 hombres fueron salvos porque un mendigo común fue sanado. Asimismo, multitudes llegaron a Cristo cuando Pedro sanó a Emas y a Dorcas. Los sermones alcanzan a algunas personas, pero los milagros confirman la palabra de Dios. Nuestra más gran necesidad hoy no es de mejores sermones. Los predicadores necesitan pasar más tiempos en oración para recibir poder para sanar a los enfermos. Los apóstoles pasaban tiempo orando y así ellos recibían el poder de Dios. Ellos sabían que las predicaciones y los milagros van juntos. La iglesia necesita hoy milagros más que nunca. Hay tantos mensajes diferentes que los pecadores no saben qué creer. Una imagen vale más que 1000 palabras. 5 palabras de enseñanza en la iglesia son mejores que 10.000 palabras en un idioma desconocido. Un milagro con un mensaje claro del Evangelio puede valer 2000 almas. Amén, ¿no? Los milagros siempre van respaldando la palabra de Dios. Igualmente tenemos que tener cuidado con el tema de los milagros. Más que nada en los últimos tiempos, acuérdense en que Pablo decía que en los postreros tiempos se levantarán muchos a hacer milagros. Y serán para engañar a muchos. O sea que los milagros tienen que ir siempre acompañados de la palabra de Dios. Si hay algo que no coincide con la palabra de Dios, por más que hagan milagros todos los días, no me interesa. Tenemos que desecharlo. Porque el diablo también hace milagros. El diablo también hace milagros. A mí particularmente, siempre lo cuento, yo me bauticé por los muertos cuando iba a la iglesia espiritista y me sanaron los brazos. Los sobrehuesos que yo tenía en los brazos, me los sacaron. Ya no los tengo. Pero no en el nombre de Dios. ¿O? No. No. Es todo satánico. Claro. Pero Dios tuvo misericordia y lo permitió. Claro. Para el engaño de mis padres. Porque a mí nunca me engañó. Amén. Bien. No sabemos ni siquiera el nombre del mendigo. Tal vez muchos de nosotros estamos planeando buscar un reavivamiento en una forma diferente de lo común. Quizás queremos tratar de ganar para Cristo al líder político de Jerusalén. O estamos orando por la salvación de un hombre rico. O a lo mejor estamos tratando de conseguir dinero del gobierno. Pero Dios a menudo obra de una manera que no esperamos. Los pecadores prestan atención cuando la vida de las personas cambia. Un cambio es una vida, es un testimonio muy fuerte para los pecadores. Antes hacías esto y ahora ya no lo haces más. No es que antes te veías fumar 10 paquetes de cigarrillos y fumas uno. Tienen curiosidad porque te preguntan, ven el cambio y te preguntan, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y cómo va esta persona? ¿Y qué? Bueno, te preguntan. Claro. Quieren saber qué es lo que está pasando ahí. Sí. Pedro decía, no corren alocadamente como antes. ¿Qué pasa? Que no corremos tan alocadamente como lo hacíamos antes con ellos. Y eso impacta mucho. ¿Sí? Que ellos se asombran, ¿por qué no corremos como ellos? Exactamente. Como antes corríamos como ellos. Ahora hemos cambiado, ¿no? Siempre un testimonio vale más que 1000 palabras. Pero el otro testimonio tiene que ser total. Poner lo mismo que a mí me digan. Antes te veía, como decía recién, antes te veía fumar 2 atados y ahora te veo fumar uno solo. No es un testimonio. Es un testimonio que me quedo sin plata. Que realmente.
Antes te voy a tomar 10 botellas de cerveza, hoy tomás 2, 3. No toma Claro. más. No me interesa Está en tomar. el proceso todavía. Claro. Sí, ese es un milagro. Sí, sí. Una vida transformada realmente. Diana que trabaja el licorcito. Eh, Encima me quería convidar, No ayudó la hermana al día de hoy, Me quería convidar licorcito de huevo con almendra, no sé qué decía. Dulce de leche, Sí, encima de decía leche que con te va- almendra, a veces tomate, te convido un poquito. Mira la hermana, viste que nos ayuda como la prédica. No colabora. está probando la Sí, fe. no, se mantuvo firme. No, estamos bien. Estaba mirando tu necesidad. No colaboró la hermana. Te estaba probando. Para el frío, dice, para el frío. ¿Por qué tenés que salir ahora? Yo que llegué con frío, dice, ay, para el frío, tomate, comparte. Antes que venga el profe. Dame toda la botella y me tengo mucha fría. Antes que Encima un venga el poquito así me quería compartir, al menos que me compartiera un poco más. Vos que tengo mucho frío, dame toda la botella. Sigamos. Nunca sabemos lo que Dios hará por medio de los pequeños actos de obediencia. Algunos sirvientes obedecieron y llenaron las tinajas con agua. A través de este pequeño acto de obediencia, Dios suplió la necesidad que tenían en una fiesta de bodas. ¿Se acuerdan las bodas de Caná? Sí. Pedro obedeció y arrojó el anzuelo al mar. Dios usó este acto de obediencia para suplir el dinero para pagar los impuestos. ¿Se acuerdan que había 2 monedas en la boca del pez? Ore para que Dios le haga ver a los que están en necesidad y después haga lo que Él le indique en el corazón. Siembre la semilla y déjele a Él los resultados. Pedro escuchó una voz muy suave que le dijo que tomara la mano del cojo. Él creyó en los dones espirituales y estaba caminando en el espíritu. Por lo tanto, obedeció a la voz interior y Dios hizo el resto. El Señor a menudo hace más de lo que nosotros esperamos cuando oímos y obedecemos. Yo me acuerdo cuando hacíamos los encuentros, los retiros espirituales, a la noche teníamos un momento donde hacíamos liberación, ¿no? Y lo hacíamos con Jorge de Masi, que es un evangelista del grupo de Anacondia. Entonces cada vez que él empezaba a orar por liberación, después de un rato orando, así donde la gente se manifestaba, hacíamos liberación, todo. Entonces nos acercamos a cada uno a ver la necesidad que tenía cada uno. ¿Vos qué necesidad tenés? A mí me duele la espalda. ¿Qué te duele? Yo no puedo caminar, yo no puedo correr, yo no puedo saltar, tengo problemas, había problemas de discos. Me acuerdo de una señora que tenía problemas de discos y no podía saltar. Entonces, ¿Jesucristo te hizo libre? Yo sentí que me quemaba, decía la señora. Jesucristo te hizo, sí, me hizo libre. Bueno, salta. Y la señora empezó a saltar por toda la habitación. Y así cada uno, ¿y cuál era el impedimento que no podía hacer? Jorge le decía, bueno, ahora hacelo en el nombre de Jesús. Claro. Esa era la fe, tomar la mano de la persona y ¿qué no podías hacer? Ahora hacelo. Claro. Me duele la rodilla, no puedo caminar. Bueno, no camines, corre. En el nombre de Jesús, empezá a correr. Y la gente empezaba a correr alrededor del salón donde estábamos metidos. Era impresionante los milagros que lo vi hacer a Dios a través de Jorge. Pero él tiene ese don. Él tiene ese don, sí. O sea, ya está llamado para Es eso. un don es evangelista. Tiene el don de milagros. Claro. Cuando empieza a predicar, se manifiesta y después empiezan las sanidades. Claro. Bueno, muchas de las enfermedades sí son demonios que te tienen agarrado y no te deja crecer. Claro. Así que era impresionante. Y él siempre le ponía en fe, no era cuestión de solamente, ya está, bueno, se te fue el dolor de pie, qué lindo, se te fue el dolor de pie, sigamos. No, se te fue el dolor de pie, sí, bueno, levantate y a correr. Y era impresionante, nos divertíamos muchísimo con Jorge. Nosotros tenemos que ser así, empezar a tener esa fe. Orar con fe, realmente vamos a orar, vamos a intervenir, vamos a actuar con fe. Pensando de que Dios hará el resto. Pero a veces puede pasar como te pasó, que orás y al otro día o a la semana ocurre el milagro. Claro, No al momento. puede ser cuando Dios quiera. Te llamas y mira, me pasó. Muchas veces hemos orado por personas y no le dije en el teléfono, ¿ya te sanaste? No. El otro día seguramente mandaban un mensaje, todo, y me dijeron, no, me sentí mucho mejor, pasó esto y esto. Claro. Quizás fue mi fe también que me faltó decir, ¿qué te dolía la pierna? Bueno, salí a correr. Son las 3 de la mañana. Pues salí a correr igual. Empezá a correr, vas a ver como alguno te va a correr y vas a tener que correr más fuerte. La cuestión es empezar nosotros también a ejercitar nuestra fe. Ahí se empieza a ejercitar nuestra fe. Lo que digo, lo digo creyendo que realmente podemos hacer algo.
Porque me pasó Amén. a mí cuando tenía 11 o 12 años. Yo vendía remedio y tenía que ir al colegio y vine de trabajar y me dolían mucho las piernas y me quedé postrada en cama. No podía mover las piernas de los dolores que tenía, me arrastraba, lloraba, socorro pedía, no podía levantarme. Y me acordaba siempre que nos íbamos en la iglesia, nos congregábamos con mi padre, eso. Y yo le decía a mi papá, llorando, le decía, llamale al pastor que venga a orar por mí, que Dios me va a sanar. Dios me va a sanar. Llamale al pastor, Dios me va a sanar, por favor, Señor Jesús, le decía yo. Y no aguantaba el dolor que tenía, lloraba, no podía levantar, no me podía mover, me arrastraba en la cama. Y antes que venga el pastor, mi pierna no me dolía nada. Vino el pastor, oró por mí, me levanté a jugar. Me levanté a jugar. Ningún dolor, nada. Milagro inmediato. Era feo uno, por eso yo decía, yo sabía que no era el pastor que me estaba sanando, yo le decía, llamale al pastor que venga ahora por mí, que Dios me va a sanar. Pero tenía 11, 12 años. Por eso a mí siempre me gustó mucho la escuela dominical y agradezco a mi papá que me inculcó a esto, ¿no? Como digo, ¿no? Y yo, por ejemplo, tenía miedo a la oscuridad y cuando mis padres se peleaban y escuchaban cosas, yo me iba corriendo en la oscuridad, me arrodillaba y le decía, por favor, Señor Jesús, para esto, y paraba. Y parado. La oración. Ajá. Y paraba. Dios está ahí. Recuerdo que yo le predicaba a los árboles, yo era chiquita, sí, le hablaba a los árboles, cantaba, a mí siempre me gustaba. Gloria a Dios. Hasta que un día tuve una visión de sueño que yo estaba predicando y había multitud de gente y como que alguien estaba así detrás de mí. ¿Evangelista? ¿Lorena? Y la verdad me impresionó eso. Una vuelta le conté a la pastora Isabel eso. Nunca lo conté a nadie, después lo conté a la pastora Isabel. Hay que empezar a desarrollar, hay que desarrollar los dones. Ahora que empecemos con los dones, el Señor va a empezar a desarrollar todas esas cosas. Bueno, acuérdense que el jueves que viene tenemos nuestra última clase. Después las vacaciones. Acuérdense las tareas para el jueves que viene. Y después seguramente seguiremos en agosto, ya calculamos que en el nuevo templo. ¿Sí? En el nuevo templo. Acuérdense que ya está para allá, hoy pues puse la seña. Y ahí falta solamente el tema del seguro. ¿El sábado quién va el sábado? ¿De dónde sale? Yo voy. Por eso quería saber. Acá la hermana con el micro empieza a ir a buscar. Con la 4x4. Con el micro. Esperá que lo recibo. Ahí va. ¿Estás hablando con el micro? 4x4. Arrebata. Bueno, oramos y después charlamos esos temas, ¿sí? Amén. ¿Alguien que quiera orar, por favor? No hable mucho. Dale, Alicia. Padre Señor, te damos gracias, Señor, por esta reunión preciosa que siempre hablamos de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das la sabiduría a través de tu siervo, Señor. Bendito Dios, dale más sabiduría del alto, Señor, para que Él nos pueda instruir, Señor, para que no perezcamos, Señor. Bendito Dios del cielo, te damos gracias, Señor, porque tú nos estás abriendo este entendimiento, solamente tú lo puedes hacer. Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por la sabiduría que tú nos das cada estudio, Señor, porque hablamos de ti, Señor, y tú nos das la sabiduría, la capacidad, Señor, para entender y comprender claramente tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por este estudio divino. Y gracias por tu siervo, Señor, que tú has puesto en este lugar, Señor, que tú siempre lo tengas, Señor, en alto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice a tu siervo, Señor. Cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor. Que tú le des sabiduría de lo alto también, para que ellos puedan desarrollar la palabra clara, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Domingo tenemos el culto especial de primicias, acuérdense, vamos a estar orando especialmente por él. ¿Sí? Que Dios los bendiga, nos vemos el domingo. Y las mujeres el sábado. Ahora pónganse de acuerdo ustedes cómo hacerlo. ¿Quién más? Bueno,